días, ingeniero Cristian Sosa. Este día le hablaré sobre dos temas. El primer tema es salud mental y COVID-19. Tomando en cuenta eso, el miedo y la preocupación y el estrés son respuestas normales en momentos en que nos enfrentamos a una incertidumbre o a lo desconocido o situaciones de cambio o crisis. Pues todos sabemos que la pandemia fue un cambio total en la vida cotidiana, así que es normal y comprensible que la gente experimente estos sentimientos en contexto con la pandemia, lo que causa diversos efectos psicológicos en diversas personas, ya que todos no sufren lo mismo, que han vivido en medio de la pandemia. Esto es tratado de post-COVID o adentro del COVID o en COVID. Algunos efectos del COVID-19 en medio de la pandemia es la preocupación, propio estado de la salud de familiares, amigos o conocidos, la preocupación de poder asegurar a los familiares. Teniendo en cuenta esto, ¿quién no estuvo preocupado en la pandemia? Incremento de la intención de la conversación propia y ajena por síntomas, signos de haber contraído la infección, incremento del miedo, incremento del temor, y a esto se refiere el incremento. Sentimiento, frustración, exclusión y desesperanza. El sentimiento de ¿será que podré salir? ¿Será que estaré bien? ¿Será que mi familia estará bien? Cambios, ¿qué cambios? Cambios en la vida o en la rutina diaria, ya que puesto que cuando entró la pandemia a nuestro país fue un cambio total en la vida de muchas personas. Consecuencias psicológicas a causa de la pandemia. Estas son en las más generales que han tenido pacientes adentro de la pandemia, adentro de la enfermedad o post-COVID. Entre las más destacadas o causa de la pandemia tenemos los trastornos emocionales, depresión, estrés, insomnio. Aquí faltó una, que es la ansiedad, donde es ansiedad y estrés son enfermedades que más se llegan a padecer, han llegado a padecer personas en pandemia, en enfermedad o post-enfermedad. Impacto psicológico de la cuarentena en el personal de salud. Luego de un periodo de cuarentena donde prestaron servicio asistencial, se ha reportado mayores niveles de estrés en comparación con el personal sanitario que no estuvo sometido a restricciones. Por ejemplo, cuando todos subieron, los únicos que estuvieron ahí fueron los médicos. Ellos presentaron elevados niveles de agotamiento mental, irritabilidad, insomnio y dificultades de concentración. Las dificultades de concentración se deben a los elevados niveles de agotamiento mental, ya que no pueden concentrarse bien al estar cansados mentalmente. La pandemia de COVID-19 ha generado una crisis sin precedentes ante las personas se sienten sin control. La pandemia también ha contribuido a la recaída o exacerbación de los síntomas de la salud mental en personas con condiciones preexistentes. Además, se descubrió que las personas con un diagnóstico reciente de un trastorno mental tenían un mayor riesgo de infección por COVID-19, también una mayor frecuencia de resultados adversos a la representación de un factor de riesgo adicional para el empeoramiento de la salud. Tomando en cuenta que una persona que tuviera estrés o padeciera estrés o ansiedad, entrar a COVID y salir de COVID puede ser muy beneficiente hacia esa enfermedad, o sea, empeorar la enfermedad mental que ya sufría esa persona. Herramientas para el cuidado de salud mental durante la pandemia y también puede ser implementado post pandemia. Mantener la rutina acostumbrada en una vida diaria y sus ámbitos. Seguir con los hobbies acostumbrados en su vida diaria, intentar algo nuevo, dedicar un cierto tiempo a ello, medir el tiempo dependiente de las actividades que realicen. Es como tener un orden en su vida diaria. Conclusión, el COVID-19 repercute negativamente sobre la salud mental de las personas, de la población en general, y en particular sobre los grupos de poblaciones más vulnerables. La incertidumbre asociada con esta enfermedad, más el efecto de distanciamiento social, el aislamiento y la cuarentena pueden agravar la salud mental de la población. Dicha situación también puede afectar al personal de la salud. O sea, aquí todos por lo general, todos parejo. Del siguiente tema que les hablaré es de las infecciones oportunistas asociadas al COVID-19. Y en este caso me apoyé en una investigación. La evidencia inicial ha mostrado que las infecciones bacterianas secundarias son un factor de riesgo importante para los resultados adversos del COVID-19. Un estudio retrospectivo encontró que el 96% de los pacientes con infecciones bacterianas secundarias fallecieron. El método realizado en esta investigación es
Se realizó un estudio descriptivo en el periodo comprendido desde el 24 de marzo hasta el 24 de mayo del 2020 en el Hospital Militar Comandante Manuel Fajardo Rivero. La población de estudio estuvo constituida por 13 pacientes de 49 años a 91 años que permanecieron ingresados en la sala con un diagnóstico confirmado con la prueba de reacción de cadena transcrita inversa polimerasa en un tiempo real para sacar la SARS-CoV de quienes han recibido muestras para un cultivo bacteriológico y micológico en el laboratorio de microbiología. Las variables de este estudio fueron edad, sexo, coeficción, antecedentes patológicos personales, ya sea hipertensión, enfermedad pulmonar, hipotiroidismo, cardiopatía isquémica, insuficiencia renal, estado egresado que sea vivo o fallecido, microorganismos aislados y susceptibilidad antimicrobiana. En esta tabla podemos ver, se observa que el 69.2% de los pacientes presentaron coinfección. De estos ingresaron 5 vivos que marcan un 55.6% y fallecidos 4 que marcan un 44.44% con relación al sexo. El 46.2% de estado femenino tuvo coinfección, igual que el 23% de los hombres. En la tabla 2 podemos ver, se expone una distribución de los pacientes con infección según antecedentes patológicos personales y el estado de egreso. Se observa que el 66.7% presentaron HPA y el 55.6% cardiopatía. De ellos fallecieron un 33.3% de hipertensos y el 40% de cardiópatas. De los 2 pacientes diabéticos, 1 falleció. En la tabla número 3 podemos ver las resistencias antimicrobianas según aislamientos bacterianos, que son los... De estos datos, el 53.3 tuvo niveles de resistencia mayores o iguales a 50, calculados en la misma investigación, y aquí podemos ver todos los antimicrobianos que presentaron en esa prueba. En un diálogo podemos tener así rápido que la neumonía es una de las principales causas de ingreso hospitalario. Este cuadro clínico puede ser producido tanto por bacterias como por virus y hongos. La evidencia muestra que las infecciones bacterianas secundarias son un factor de riesgo importante para los resultados adversos de COVID-19. Según otros informes, las infecciones secundarias son muy comunes en pacientes hospitalizados gravemente enfermos de COVID-19, que abarcan entre el 10 y el 30% de los casos, con una frecuencia mucho mayor en el entorno de UCI, que es el hospital. También se aseveran los investigadores que aproximadamente el 15% de las personas afectadas de COVID-19 desarrollan una enfermedad grave y un 5% al 6% están en este estado crítico, insuficiencia respiratoria o disfunción o falla múltiples de órganos. Con relación al sexo, se encontró un ligero predominio en el femenino, contrario a la mayoría de investigadores. Se ha encontrado que el COVID-19 tiene más probabilidades de infectar a hombres adultos mayores con morbilidades crónicas como resultado de funciones inmunes más débiles. Para concluir, se concluye que la serie estudiada predomina en las mujeres. Se evidenció que el porcentaje elevado de coinfección bacteriana y comorbilidades, más de la mitad de pacientes fallecieron y fueron bacterias gram-negativas y los microorganismos que más se aislaron. Los niveles de resistencia que mostraron las cepas probadas también fueron altos. Y esta es una de las investigaciones que se llevó a cabo y fue muy evidente y muy informática ante este asunto. Gracias.